¿Quieres conocer uno de los penthouse más exclusivos de todo Miami que cuenta con piscina privada y elevador? Y que aparte de eso tiene uno de los mejores restaurantes de toda la ciudad a sus pies y con marina privada. Si quieres saber dónde está ubicado y cuánto cuesta, acompáñame. ¿Cómo estás? Gracias por tenernos nuevamente en una de las propiedades más exclusivas de todo Miami. Sí, Otro definitivamente. penthouse fabuloso. Otro. Qué afortunados somos de estar aquí mostrando todas estas propiedades. Y en un edificio que es neurálgico para la ciudad, porque este fue uno de los primeros edificios de gran estatura que se hicieron en el área de Downtown, y es el Epic, donde muchísimas celebridades han tenido aquí propiedades. Y aparte de eso, está uno de los mejores restaurantes de toda la ciudad a tus pies. A tus pies. Y la marina que tenemos, aquí hay una marina donde en la época que no habían marinas para mega yachts, el único lugar donde podías poner tu yate de 100 pies o 200 es aquí. Increíble. La marina siempre ha sido también. Sí. Cuéntame, porque aparte, este apartamento, bueno, este penthouse, tiene algo fabuloso, que es el único de 2 unidades que hay en este edificio que tiene algo muy especial, y es que tienen su propia piscina. ¿Qué te parece? Bueno, eso se lo vamos a mostrar más adelante. Pero bueno, comenzarnos el tour de donde estamos. Bueno, este apartamento está en el piso 54. Con razón la vista. Entonces, la vista. Si ves, estás arriba y encima de casi todos los edificios de Miami y no tienes ningún obstruction aquí. ¿Por qué? Porque los edificios está el agua. Claro. Entonces tienes el agua y todo el resto de Miami al lado. Yo creo que ustedes entiendan que esta sería la sala principal de tu penthouse. Sí. Y si miras a esta parte de acá, estás viendo todo lo que es el área de Downtown y Brickell. Tienes los dos lados y ahí está nuestra arena. Sí. O sea que tienes una vista del Miami River, del río de Miami también. Completo, por aquí, hasta el aeropuerto se ve. Claro. Esto es 360 pies de vista. Donde ves hay una vista. El balcón también es 360. Lo vas a ver donde salgas, sales a un balcón y una vista en este apartamento. Para los que conozcan bien Miami y conozcan la avenida Brickell, que es mítica acá en la ciudad, tienes una vista periférica que yo jamás la había visto. ¿Verdad? Desde esta perspectiva. Hasta Rodney le impresionó la vista de Brickell periférica. Bueno, porque parece pequeña desde acá. Luego se las vamos a mostrar con detalle para que ustedes vean bien. Pero lo cierto es que estar en un piso 54 te da una perspectiva visual de la ciudad increíble. Y mira, tengo mis anteojos puestos porque hay es decir, la claridad de esta propiedad. No te quiero explicar lo claro que es este apartamento. Aparte que son pisos claros, es un apartamento que entra mucha luz. ¿Cuántas habitaciones tiene este penthouse? Este penthouse tiene 3 suites. Ahora, aquí ningún cuartico, no hay cuarticos. Claro. Todo es grande. Todo es grande. Sí. Y les voy a mostrar el área de la cocina porque aparte tiene un momento desayunador, diríamos nosotros, con un pequeño balcón que debe ser muy lindo levantarse un domingo en la mañana y sentarse y a tomarse un café al aire libre. Claro. Ahora, esta joya que están viendo ustedes acá, esta es una piedra de jade traída de la China, que la dueña tiene una historia maravillosa que, bueno, a lo mejor después se la contamos, pero ya aquí tú empiezas a tocar esto y te vas nutriendo de una energía maravillosa. Háblame de la cocina. Bueno, la cocina aquí es abierta. Muchos apartamentos aquí cerraron las cocinas. ¿Ah, sí? Ella quiso abrir la cocina porque tiene la misma vista, 360 de vista. Entonces imagínate esta vista en la noche con todas las lucecitas. Claro. Es decir, ya quisiera Manhattan tener el agua con estas luces. Claro. Entonces tienes esta esquinita, entonces la cocina corre hasta acá y tienes tu desayunador, que es lo que decimos esta área donde uno vive aquí cocinando con su bench, tienes aquí todo lo que es el desayunador,
Y también, si no, puedes hacerlo en la situación, vamos a decir, la situación bar, que está aquí con estos stools, claro, que puedes muy casualmente, mientras estás cocinando ahí, atender a tus amistades. Eso lo hago yo mucho en casa, sí, que cuando estamos entreteniendo a nuestras amistades y estamos cocinando, la gente se sienta alrededor de la isla y comparte. Esto es la parte del corazón de cualquier hogar, sea apartamento, casa, es esto. Ahorita nos acaban de hacer un cafecito, sí, nos sentamos aquí a platicar con la dueña y nos sirvieron nuestro café y eso fue el entresala, las conversaciones lindas de la casa. Y lo increíble es lo hipnótico, porque te hipnotiza, sí, esta vista. Yo insisto que estas vistas son privilegiadas. Ahora ven acá, háblame un poquito. Bueno, les voy a mostrar primero lo que yo les decía, sobre todo para los que son fumadores. Aquí nosotros no discriminamos. Ay, sí. Los que son fumadores no van a fumar dentro de este apartamento y le daría flojera tener que bajar 54 pisos para fumar, digo yo. Pero tú vienes por acá. Pequeño detalle. Y puedes salir a esta terraza que está acá y tomarte tu café, fumarte tu cigarrillo y si no quieres molestar a nadie. Claro. Y encima de todo, lo que más me parece atractivo es que esta vista a la hora del atardecer no tiene precio. Debe ser fenomenal. Rosada, amarillita, depende del año. Es un sueño. ¿Qué? Un sueño. Tienes el amanecer y tienes el atardecer también. Y además este edificio que ustedes están viendo aquí a mis espaldas, ese es un edificio muy característico del downtown, del centro de la ciudad de Miami, porque ese edificio suelen iluminarlo de colores, sí, dependiendo cuando le hacen pues algún tipo de honor. Por ejemplo, en su momento ha tenido los colores de la bandera de Venezuela, sí, o ha tenido, bueno, en fin, ha tenido una cantidad de propuestas. Y era el SunTrust. ¿Te acuerdas? Por muchos años. Por muchos años. Y nadie, todo el mundo decía que es ese edificio. Claro. Y ahora es el City National. Es pero el City National. La verdad que fue el más alto de Miami por muchos años. Bueno, y desde aquí se ve pequeño. Y de aquí se ve pequeño. Estamos casi a la par de la piscina. Es increíble. Casi. Es sí, increíble. La verdad que muy especial. Y fíjense que puede ser muy creativo y tener este espacio que es como un comedor, pero casi que es como un comedor. Bueno, esta piedra es maravillosa. Yo me la quiero llevar. Yo no sé, esto para mí también. Todo en este apartamento tiene una energía muy importante. Sí. Y si te fijas. Pero tienes la sensación de picnic. Sí. Como que estuvieras en el banco de un parque. Claro. Pero entonces le da un carácter informal a este apartamento que tiene, sí, que tiene tanta presencia. Sí. Ahora, sí, ¿será que salimos al balcón? Vamos a salir al balcón para que ustedes vean la vista del balcón. Porque todo se abre. Eso es lo bonito de este apartamento. Todo el apartamento se abre. Vamos a ver si aprendí a abrir las puertas. Ay, Dios mío. Porque la otra vez me quedé atrapado. A ver. Acá. Ya va. Es que todo tiene su truco. Vamos a ver si logra abrir. Yo creo que sí. Voilà. Pasen adelante para que ustedes tengan una impresión visual de lo que es la vista que puedes disfrutar desde tu balcón, que es maravilloso. ¡Wow! Y esta es la vista que hablaba. Mira, esta es la vista de Brickell acá enfrente de la avenida Brickell, que los que conocen Miami perfectamente saben bien. Y además está rodeado de buenos edificios, ¿no? Sí. Tienes aquí el Icon, tienes Cuesta, tienes allá el Aston Martin detrás. Todo Brickell Key. Todo Brickell Key. Casualmente ayer estaba hablando con un amigo joven y le decía, me parece porque se tiene que mudar a Miami. Y yo le decía, si yo tuviera tu edad, sí, en este momento me mudara acá a esta zona de Downtown Brickell. Porque la energía que tiene es verdaderamente maravillosa. Claro. Están fabricando 1,200 apartamentos en los próximos 3 años en Brickell. Pero miren, miren lo amplio de esta terraza. Vamos a que... Y eso que no hay muebles aquí ahorita. Claro. Pero imagínatelo con muebles. Sí, de verdad es... Les vamos a mostrar el momento baño y el momento habitación con esta vista más adelante, que están aquí a mi costado derecho. Pero miren lo largo de tu terraza. Es como insisto, Sadie, es como un momento pasarela. Sí, es pasarela. Aquí puedes entretener. Cada cuarto tiene acceso a la pasarela. Claro, pero puedes entretener aquí 40, 50 personas y la gente está cómoda en una fiesta. Fácil. Wow. No, y eso que no han visto, el resto de lo que le queremos enseñar. Claro, y miren para acá sí, lo es que muy estábamos especial hablando. también. Si puedes mirar hacia allá, mira cómo se ve
toda esa área del downtown de Miami. Y bueno, y toda la parte west. Inclusive el aeropuerto de Miami también se ve desde acá y ves los aviones despegar. Sí. Increíble. Qué buena vista. La verdad, maravilloso. Maravilloso. Y yo creo que de noche, mira, se ve también Key Biscayne desde acá. Se ve Fisher Island. Fisher Island. Bueno, South Point en Miami Beach. South Point. Es que la vista es verdaderamente fantástica. Bueno, acompáñenos para que van a conocer las habitaciones antes de que vean la piscina que está en el segundo piso. Ya lo dijo la piscina. Ese era mi secreto. Bueno. Así la gente se queda con la intriga de qué tamaño es la piscina, cómo luce la piscina, cuánta gente cabe en esa piscina. Exacto. Ya se los vamos a mostrar. Y no crean que nos vamos a poner un bikini y meternos en la piscina, tampoco, ¿no? Absolutamente no. Well, maybe en la otra casa. Bueno, vamos a pasar por acá. Aparte, aquí hay un ascensor. So, esta casa tiene un ascensor, que eso es muy importante, porque muchos apartamentos no tienen ascensores. Ven para que pero mire en la clase de ascensor. Fíjate, Seide, que aquí caben perfectamente bien 2 personas en este elevador, hasta 3. Hasta 3, fácil. Maletas. ¿Esto para qué es? Para maletas, para subir cosas. Si tienes un barbecue arriba, subes la comida. Esto es lo más práctico que existe. Hay apartamentos de 2 pisos y la mayoría en Miami no tienen ascensor. So, este es un detalle muy bonito de este penthouse. Para los claustrofóbicos, tienes un teléfono acá. No. Donde puedes llamar. Y mira, todavía se ve, míranos de ahí, ahí se, no está cerrado, claro. Esto es muy importante. Yo pienso que tener un ascensor en tu propiedad es lo más conveniente que puedes tener. Es el lujo óptimo. Sí, porque subir las maletas por las escaleras no es nada. Y no es nada chic. No. Recuerdan que les decíamos que desde desde la terraza, puedes tener desde tu habitación esta vista maravillosa. Bueno, estamos en la habitación, esta es la habitación principal. Es la habitación principal, pero aquí nada es pequeño, como te dije. El volumen de este apartamento, los 3 habitaciones son sumamente amplios, con su ensuite, baños, y obviamente este tiene doble closet. También tengan en consideración que cada dueño tiene su estilo a la hora de decorar. Esto tiene unos muebles robustos que tienen como cierto feeling antique, pero obviamente tú le pones este espejo acá, inmediatamente duplicas visualmente la amplitud de lo que es el cuarto principal. Claro. Y claro, y tú cierras estas cortinas y es blackout total. Y tienes también tu acceso a tu terraza que hablamos. Que es maravilloso. Sí, que es maravilloso. Que eso también no tiene precio. Ahí mismo puedes hacer ejercicio y no tienes que bajar. Miren, aquí está el baño del master, que es una suite en realidad. Sí. Me encanta. Mira el tamaño. Bueno, vean por favor el tamaño que tiene este jacuzzi. Ahí caben 2, 3 o 4 personas. Sí. Pero es muy lindo lo que yo insisto, que tienes esta vista fantástica y que puedes disfrutar. Imagínate abrir aquí, tomar tu cafecito. Mientras te maquillas, te peinas. Otra cosa, la luz. Mira la luz que tiene este apartamento. Hay muchas propiedades muy oscuras. Lo único que no vende es la oscuridad y el volumen bajo. Eso es lo más difícil de cambiar. No, y los techos aquí tienen una buena altura. Sí. Tienen su lavamanos, el lavamanos de ella, para ella, él, ella. Aquí, inclusión de género en todos los aspectos. Y tienes tu gran tina también con una cascada que viene desde arriba, fantástica. Sí. De verdad que sí. No, muy amplio, sí. Muy cómodo. Tienes las 3 habitaciones, tienes 2 de un lado y el master principal del otro. Entonces tienes niños o huéspedes, entonces tienes la doble. Claro, tienes tu lado privado, claro, y los invitados o los niños del otro costado para que no te molesten. Eso es perfecto en ese sentido también. Y vamos arriba, Rodner, yo quiero enseñarle la parte de arriba. Sadie está... Sí, estoy desesperada por mostrarme la parte de arriba, así que acompáñenos de una vez para que sí. Y aquí estamos. Para mí, es la parte más maravillosa de este apartamento. Bueno, claro. Es como tener un club privado dentro de tu propio. Empieza con tu vino.
Bueno, sí, aquí tienes tu wine cellar. Claro. Y aquí tienes tu cava donde puedes meter todos tus vinos. Exacto. Con una gran colección que tienen aquí, por lo que veo. Sí. Luego, muy interesante, que tienes aquí tu gimnasio. Claro. Aquí puedes tú usar tu caminadora, hacer pesas, puedes llamar a tu... Bueno, si vives aquí tienes un entrenador privado. Claro, tienes un entrenador privado que viene y te da tu clase acá. Aquí desemboca el ascensor. El elevador sale en este piso. Entonces, claro, con una terraza tan maravillosa como esta, donde supuestamente yo atendería a todos mis invitados, tienes que constantemente estar subiendo y bajando cosas. Entonces, es ideal. Es ideal. Y no es común. No. No es común. Y aparte de eso, Sadie, ya les vamos a mostrar el exterior. Miren la barra. Aquí puedes tener tu home office. Claro. Imagínate trabajar de aquí en esta vista. Es para ganarte todos los millones del mundo. Bueno, sí. Porque dicen que es importante el espacio donde uno trabaja y la energía que da. Imagínate que esto sea tu home office. Esto puede ser una biblioteca. Claro. Esto puede ser, obviamente, los latinos amamos un bar. Yo no he visto tanta gente que le encante un bar. Todo el mundo va directo al bar. Como se pudieron dar cuenta, yo en el home office ni lo vi. Porque trabajar ahí en una oficina, no. Pero obviamente yo lo vi. Entonces ya sabemos dónde está la cosa. Pero Rodney, sírveme algo de tomar. ¿Tú crees? Yo no Sadie, sé. Es muy temprano. Muy temprano. Aunque deben ser las 5 de la tarde en cualquier otra parte del mundo. Tienes razón. Pero mira qué maravilla que tú tengas a tus invitados afuera tomándose un cóctel, tomando sol, haciendo una parrilla, fumando un barbecue. Tu cigar afuera. Un cigar. Y entonces aquí entretienes. Obviamente no tienes tú que servir los tragos, puedes contratar un bartender que te atienda aquí. Y es un espacio fantástico porque además me encanta porque tiene como una especie de desconexión con el resto de la parte del penthouse, que sí, son dos espacios completamente independientes. Abajo es la parte habitable, donde vives. Familiar. Y aquí la gente sube directo hasta por el ascensor. Claro. No entra ni a tu casa. Exacto. Y viene a la fiesta, al barbecue, a entretener, a fumar un cigar. Sí. Y se siente como una casa. Claro, y enciendes tu televisor ahí, vamos a decir que es el domingo del Super Bowl. Imagínate. Tienes a todo el mundo aquí, está pasando el Super Bowl y la gente puede entrar y venir. Y este es el baño de visita. De aquí arriba, para que no tengan que bajar. Que tiene ducha, porque claro, si estás en la piscina puedes venir aquí cambias. A cambiarte. Ya. Me encanta. Bueno, vamos ahora al área que todos están esperando ver. El premio de este... Y yo sé que todos ustedes se están preguntando, ¿y cuánto cuesta este penthouse? Ya se los vamos a decir, no se desesperen. Déjame ver si yo aprendí a abrir esto. ¡Voilà! Yo creo que me voy a mudar acá. No, yo creo que ya lo domina así. El bandido ya sabe salir de todas partes. Es que ustedes no vieron el trabajo que pasé la primera vez que intenté abrirlo y no lograba hasta que pude descifrarlo. Ok. Las terrazas normales en todos los edificios es el doble. La terraza normal en un edificio normal son 10, 11 pies. Ajá. Ahora están vendiendo 15 pies. Esta tiene 23 pies. ¡Wow! Tú estás hablando que aquí puedes hacer una cena espectacular, puedes hacer una fiesta. Aquí metes 40 personas felices sentados. ¿O más? ¿O más? O sea, aquí puedes hacer una mesa imperial. No, ha hecho mesas imperiales divinas. Claro. Y entonces tienes esta área que es lo que te estoy diciendo. Tú aquí puedes tomar sol divinamente bien, disfrutar de esta vista maravillosa. Y eso es otro detalle. Hay sol. Sí. Hay penthouses con terrazas, con piscinas que no les da el sol. Claro. Miren, ¿qué horas son? Son casi las 12 las 12 del mediodía. Esta es la hora perfecta para tomar sol aquí. Sí, de hecho debería tener un sombrero y protector solar. Yo también, porque es intenso. Yeah. Ahora, vamos llegando al momento que Sadie tanto nos ha vendido. Y es que tú tengas en tu propio hogar, en un penthouse, tu propia piscina. Es fantástico. Fantástico. A ver, sí, yo creo que en Miami, en downtown, hay 5 apartamentos con piscina. En todo total. Downtown, en total. Wow. Para que vean lo especial que es esto. Y es un tamaño correcto
Pues desde luego no vas a tener una piscina olímpica. Es un tamaño perfecto donde puedes tener a tus invitados a refrescarse. Tomar tus traguitos, sentarte. Es como el doble de un jacuzzi o 3 veces un jacuzzi. El triple. Es 3 veces. Yeah. Aquí caben fácilmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 personas cómodas. Sí, exacto. Cómodas. Sí. Cómodas. Y tiene un área para sentarse. Es más, provoca meterse. Provoca meterse, exactamente. E insisto, Sadie. ¿Qué? Tú estás como por encima de las nubes. Sí. Estamos aquí, mira, con los pájaros en Wells Fargo. Porque tú empiezas a ver todos los topes de los edificios de acá. Sí. Y es maravilloso. Y la verdad que hay mucha paz. Sí, porque te ofrece una gran privacidad, es cierto, porque ven acá para que veas este punto. Están escuchando los aviones, que están en este momento acá de pasar un avión que parece que lo pudieras rozar. La barriga del avión parece que la pudieras rozar con tu mano. Mira, ya viene uno que viene despegando. Sí. Fíjate que es curioso, porque con ese edificio nuevo que han construido al lado, que es un poco más alto, el apartamento de al lado perdió la privacidad. Exactamente. Mientras que este la conserva por este lado que está sin ningún tipo de obstrucción la vista. Eso es lo más importante de esta venta, que puedes tener tu piscina en el apartamento de al lado, porque solo hay 2, pero el apartamento de al lado tiene todo el edificio enfrente viéndote tu piscina privada. Entonces ya no es privada. Ya no es privada. Ya no es privada. Ahí viene otro avión, escuchan, míralo. Justo pasando. ¡A la Italia! Pasando justo encima de nosotros. ¿Ah? Ya me quiero ir. Pero tú sabes que es lo increíble, Sadie, que porque yo quiero que ustedes entiendan que en el Aeropuerto Internacional de Miami despega un avión aproximadamente 1 por minuto. Todo el tiempo que estuvimos dentro del apartamento es soundproof, porque no se escuchaba. No, pero ya viste lo difícil que es abrir las puertas. Sí, son de muy este pesadas. Grueso. Sí. Estas son de impacto y obviamente han pasado todos los huracanes. Este edificio ya tiene el código nuevo. Ya. So, ya no te tienes que preocupar. Y Sadie, la pregunta desagradable que todo el mundo se estará haciendo en este momento. Un penthouse como este, ¿qué precio de venta? Vamos a entrar para que el aire acondicionado, espérense un segundito, tengan paciencia. Pasa adelante. Gracias. Bueno, he decidido sentarme en el bar como que pudiéramos a celebrar que me compré el apartamento. Como una venta. ¿Cuánto tendría que pagar por esta unidad? Mira, este apartamento lo tenemos en 5.500.000, que para mí es el mejor precio de cualquier propiedad que tenemos en el mercado ahorita. ¿Por qué? Porque es un apartamento que te da una terraza que no tiene precio. Claro. Una piscina que no tiene precio. El apartamento tiene mucha luz, 3 habitaciones y ascensor. Y en el mejor edificio, en el mejor location. Tienes el nuevo edificio Aston Martin al lado. Vayan y comparen un apartamento de 2 habitaciones, está en 5 millones. Yeah. Entonces, yo creo que ellos nos van a ayudar mucho a vender este apartamento. Sí, porque yo creo que además que el Aston Martin esté al lado le ofrece una plusvalía a este edificio, claro, porque creó como una especie de congruencia arquitectónica prácticamente entre los 2 edificios, y saber que tiene abajo Suma a mí me parece fantástico. Aquí hay un hotel que no hay allá. Aquí son la mitad de unidades que allá, ya son más de 300. Entonces es un edificio más boutique, pero tienes restaurante y tienes un hotel. Tienes 3 amigos que se quieren quedar o tal, los pones en el hotel del edificio, y aparte es un location que gracias a Aston Martin sí levantó. Ya no hay construcción, sí, ya porque pasamos 4 años de construcción. Sí. So ya tú vas a vivir sin construcción y obviamente elevó los precios. Claro, evidentemente estamos hablando de que estamos mostrándoles a ustedes las propiedades más exclusivas que hay en el mercado de Miami, aquí en este canal de YouTube, en mi canal de YouTube, porque ustedes han sido muy afines y han respondido muy bien a ver este tipo de propiedades, entonces nosotros vamos a seguir mostrándoles. Claro. Así que te quiero dar las gracias. Ay, Rodney, gracias siempre por mostrar mis propiedades tan lindas, que lo mío es tuyo. Ay, sabes que yo la verdad que amo lo que hago
Y sí, tenemos un gran privilegio de tener lindos amigos. Como ves, todos los clientes son mis amigos. Sí. Y esto es bien bonito en este negocio, que todos se hacen tus amigos, y bueno, y hacemos negocio, pero siempre con una gran amistad y corazón. Bueno, ya lo saben, este es uno de los 5 apartamentos en todo Miami que cuenta con piscina privada. Y si tienes en tu presupuesto $5 millones, este puede ser tu hogar ideal. Ya lo saben, como cada domingo yo les traigo a ustedes un nuevo contenido de viajes y estilo de vida en mi canal. Así que dale like, compártelo, deja en los comentarios qué es lo que más te gusta y no te olvides de suscribirte para que llegue toda la información del nuevo contenido a tu correo electrónico. Tenemos otra cita pendiente con Ronald Figueroa aquí en mi canal de YouTube. Los quiero. Chao.